¿Alguna vez te has preguntado sobre el extraordinario potencial que yace dormido en las profundidades de tu ser? Más allá de las cotidianas rutinas, existe un secreto ancestral, un camino hacia la iluminación que nos conecta con dimensiones más elevadas. Acompáñame en este viaje espiritual, donde exploraremos el misterioso reino de la glándula pineal, el tercer ojo que puede abrir las puertas a experiencias trascendentales. Al final del video, te regalaré una herramienta magnífica que te ayudará en esta activación de tu glándula pineal, para que tengas abierto tu tercer ojo. No te lo pierdas. En nuestra travesía por el asombroso mundo de la glándula pineal, descubriremos su papel central en la vida espiritual y su conexión intrínseca con el tercer ojo. Adentrémonos en la sinfonía de la existencia humana, donde cada pensamiento y emoción teje la trama de nuestra realidad. En este telar, la glándula pineal desempeña un papel crucial al orquestar la melodía hormonal generada por nuestras vivencias emocionales. Sin embargo, este concierto interior tiene sus desafíos. La mayoría de nuestras emociones anclan nuestra existencia en niveles más bajos, activando respuestas de lucha o huida que nos mantienen en un estado constante de supervivencia, alejados de las dimensiones superiores de la conciencia. Es en este punto que las técnicas ancestrales nos ofrecen una guía. Estas prácticas se basan en el antiguo conocimiento del fluido cefalorraquídeo, un líquido que circula por nuestra columna vertebral y cerebro. Este río místico, que fluye en las profundidades de nuestro ser, guarda la clave para la activación de la glándula pineal. Al comprender su movimiento y aprender a dirigirlo, desencadenamos procesos asombrosos en nuestro interior. Visualiza tu cuerpo como un templo sagrado y la glándula pineal como la antorcha que ilumina el camino hacia lo divino. Con el tiempo, esta antorcha se nubla debido a la calcificación, similar al polvo que se acumula sobre una joya rara, oscureciendo su resplandor. ¿Cómo y por qué ocurre esto? La respuesta yace en nuestro estilo de vida moderno, marcado por toxinas ambientales, hábitos alimenticios y estrés crónico. ¿De qué manera descalcificamos esta joya interior? Aquí es donde entra en juego la técnica ancestral. Manipulando conscientemente el fluido cefalorraquídeo, despejamos el camino hacia nuestro tercer ojo. La clave está en acelerar cargas eléctricas a través de nuestra columna vertebral, generando campos magnéticos que impactan directamente en la glándula pineal. No te preocupes, es más fácil de lo que suena, vamos a empezar. Siéntate cómodamente, inclínate un poco hacia adelante. Siente cuando tus piernas oprimen un poco tu abdomen. Cierra los ojos y sumérgete en tu propio templo interior. Inhala profundamente, siente tu respiración inhalación tras inhalación, lleva tu conciencia a la región entre las cejas, donde reside el tercer ojo. Toca suavemente este punto, estableciendo una conexión física con el asiento de la intuición. Mientras inhalas, contrae los músculos abdominales, dirigiendo la energía hacia arriba, desde el vientre hacia la cabeza. El arte de dirigir conscientemente este flujo energético requiere práctica y paciencia. Tocar suavemente el área entre las cejas durante este proceso intensifica la experiencia. Imagina la energía ascendiendo como un río de luz, disipando las sombras de la calcificación. Este acto no solo despierta la glándula pineal, sino que también te conecta con dimensiones superiores de percepción. La danza de la energía en tu interior se vuelve más intensa a medida que continúas este proceso. Tu cuerpo se convierte en un instrumento afinado por esta técnica ancestral, y cada respiración, cada contracción de músculos abdominales, es una nota en la sinfonía del despertar espiritual. Visualiza cómo la energía fluye libremente, disolviendo cualquier resistencia en su camino. Es como si una fuerza antigua guiara tus pasos en este viaje hacia la conexión más profunda contigo mismo. Realiza este ejercicio todos los días, con solo unos minutos diarios podrás acercarte cada vez más a despertar tu tercer ojo y descalcificar tu glándula pineal. Pero, ¿cuál es la verdadera importancia de descalcificar y activar la glándula pineal y el tercer ojo? La respuesta se revela en el despertar de tu percepción interior. La glándula pineal no es simplemente una glándula en tu cerebro, es el portal hacia dimensiones de comprensión más allá de lo común. Al liberarla de la calcificación, desbloqueas la puerta que te separa de las verdades más profundas. El tercer ojo, una vez despierto, te brinda la visión interna, la capacidad de ver más allá de las apariencias. No es solo una herramienta para entender el mundo, es el camino hacia la comprensión de uno mismo. Es la lámpara mágica que ilumina los rincones oscuros de tu propia alma. La terapia de sonido se ha asociado con la estimulación de la glándula pineal y la apertura del tercer ojo según tradiciones espirituales. Aunque la investigación científica es limitada, el concepto de estas ondas cerebrales como las ondas teta, descritas como un estado crepuscular entre la vigilia y el sueño, son consideradas ideales para acceder al subconsciente y ser receptivo a nuevos programas.
La hipnoterapia a menudo busca inducir el estado teta para sugerir cambios positivos. La sustitución de programas negativos con positivos se considera posible a través de la reprogramación de la mente subconsciente, según el Dr. Bruce Lipton. Momentos antes de dormir y después de despertar son propicios para esta reprogramación, ya que el cerebro está naturalmente en un estado de ondas cerebrales teta. La reprogramación consciente te permite deshacerte de programas obsoletos, liberando espacio para el crecimiento personal y la transformación. Esta terapia de sonido se ocupa mucho para descalcificar tu glándula pineal. Es conveniente usarla en momentos de meditación, al dormir y al momento de despertar. Para ayudar a la descalcificación de tu glándula pineal y despertar tu tercer ojo, existen prácticas que han resistido la prueba del tiempo y han sido transmitidas de generación en generación. En muchas culturas, se enseña que la verdadera sabiduría reside en el conocimiento interior, y estas técnicas son las llaves para desbloquear esa sabiduría. Una de las prácticas centrales es la meditación. Es un pilar fundamental de la práctica ancestral. Te invita a sumergirte en el océano de tu propia conciencia. En este viaje introspectivo, encontrarás las corrientes que te llevarán directamente a la glándula pineal. El silencio de tu mente se convierte en el vehículo que transporta la energía hacia el epicentro de tu ser. Para realizar la meditación, siéntate en posición cómoda, cierra los ojos y permite que la respiración fluya naturalmente. Cada inhalación es una conexión con la fuente de vida, y cada exhalación es la liberación de tensiones acumuladas. A medida que la mente se aquieta, la energía comienza a fluir sin obstáculos. Visualiza ahora un brillante resplandor en el centro de tu cabeza, en la región de la glándula pineal. Es como si una luz interna se encendiera, iluminando tu percepción. A medida que te sumerges más profundamente en la meditación, sientes cómo la energía se expande, abrazando cada rincón de tu ser. Este método ancestral te invita a explorar la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La meditación no es simplemente un acto de silenciar la mente, es abrir las compuertas de la conciencia y permitir que la luz interior fluya. ¿Y qué descubrirás en ese viaje? Las capas de ilusiones comienzan a desvanecerse, revelando la verdad que siempre ha estado presente. La glándula pineal, despierta y activada, se convierte en el faro que guía tu navegación por los mares de la existencia. Descubres que eres más que la suma de tus experiencias, eres un ser espiritual con un propósito único en este vasto universo. Pero, como todo viaje, la práctica constante es esencial. La meditación no es un destino, sino un camino en constante evolución. Cada sesión es un paso más en la escalera de la comprensión, cada respiración es una danza más cercana a la melodía de tu verdadera esencia. Hoy, te he llevado a través de las aguas profundas de la espiritualidad, guiándote hacia el misterioso reino de la glándula pineal y el tercer ojo. En este viaje, hemos explorado las antiguas técnicas que despiertan esta maravilla interior, pero la verdad es que esto es solo el comienzo. Ahora, te invito a imaginar un amanecer en el que tus sentidos se expanden, y la realidad se presenta ante ti con una claridad renovada. La conexión entre tu ser y el universo se intensifica, y experimentas un sentido profundo de propósito y paz interior. Este despertar espiritual no solo transforma tu percepción del mundo, sino que también influye en tus relaciones, decisiones, en la forma en que te enfrentas a los desafíos, y en la manera de manifestar tus deseos, atrayendo hacia ti abundancia y prosperidad infinitas. El regalo que te prometí al inicio del video, es precisamente para ayudarte a descalcificar tu glándula pineal y abrir tu tercer ojo. Es un audio que puedes escuchar cuando estés practicando la técnica ancestral tanto de dirigir el líquido cefalorraquídeo, como las meditaciones que hagas en las mañanas y en las noches para activar tu glándula pineal. Acá aparecerá un enlace para ir a escucharlo. Está realizado con la terapia de sonido específica para descalcificar tu glándula pineal, tiene frecuencias, sonidos binaurales, y otros sonidos que te ayudarán a abrir tu tercer ojo. El tercer ojo, activado y despierto, se convierte en tu guía interior. Te muestra caminos que antes estaban ocultos, revela respuestas que yacen en lo más profundo de tu ser y te conecta con la fuente universal de sabiduría. A medida que avanzas en este camino espiritual, te das cuenta de que no estás solo, eres parte de un tejido cósmico interconectado. Entender la importancia de la glándula pineal y su relación con el tercer ojo, es abrir las puertas a una nueva forma de experimentar la vida. Este conocimiento ancestral te brinda las herramientas para trascender las limitaciones autoimpuestas, liberar la energía atrapada y descubrir la inmensidad de tu propio ser. Estos métodos que compartí contigo son un recordatorio de que llevamos dentro un potencial extraordinario esperando ser desbloqueado. En la quietud de la meditación y la práctica constante, encuentras las llaves que abren las puertas hacia una conciencia más elevada. Así que, querido amigo,
te animo a que emprendas este viaje hacia tu interior. Descubre la magia de tu tercer ojo y la glándula pineal. Sumérgete en las profundidades de tu ser y deja que la luz interior guíe cada paso. La verdad aguarda en la quietud de tu propia existencia. Nos vemos en la próxima entrega, explorando las maravillas de la mente y el espíritu.